Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con el video número 3, que sería la siguiente clase. Ya vimos un poco de introducción del ambiente del ANSYS Workbench. Ahora vamos a trabajar un primer análisis bastante simple, bastante sencillo, pero donde ya vamos a explicar un poquito más de cuestiones que vienen aquí sobre nuestro análisis. Lo primero que voy a hacer es, una vez que abro mi Workbench, de nuevo voy a iniciar sobre un análisis estático estructural. Ustedes saben, puede ser un doble clic izquierdo o mantener el clic izquierdo y arrastrar a la zona del proyecto en esquemático. Ya tenemos ahí nuestro análisis estático estructural. Voy a quitar la imagen de video de cámara para que no obstruya en nada aquí de mi pantalla de ANSYS, ¿vale? Entonces, tenemos ya nuestro análisis estático estructural. Lo primero que yo voy a hacer es trabajar con mis datos de ingeniería, es decir, con mis materiales. Hago un clic derecho, editar. Y bueno, ya habíamos visto en el video anterior, ya habíamos platicado un poquito de esto. Y habíamos visto que tenemos esta opción para editar los materiales que vamos a trabajar dentro de nuestro análisis. Pero no explicamos a detalle todas estas ventanas que nos aparecen por aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a explicar un poquito más esto. Del lado izquierdo se mantiene un toolbox, una caja de herramientas. En este caso, la caja de herramientas lo que contiene es propiedades de los materiales, básicamente. ¿Sale? Si ven aquí hay propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas yo puedo definir densidad o parámetros o modelos de material, mejor dicho, isotrópicos, ortotrópicos. Puedo insertar una temperatura de fusión. Y después vienen ya los que son propiamente materiales o modelos de materiales, en este caso el lineal elástico, que es como vamos a estar trabajando de inicio, análisis estáticos lineales, pues ahí está el modelo lineal elástico del material. Dentro de este puedo elegir un comportamiento isotrópico, ortotrópico o anisotrópico. Recuerden que eso tiene que ver que en el modelo isotrópico, en todas las direcciones tenemos exactamente el mismo comportamiento, es decir, en las direcciones cartesianas X, Y, Z se comportan igual mis materiales, es decir, obedecen a un mismo módulo de Young. Cuando yo ya tengo un modelo de material ortotrópico, en general vamos a decir que las propiedades mecánicas van a ser diferentes en cada dirección, en cada uno de los ejes va a haber propiedades diferentes. Va a seguirse comportando de manera lineal, pero no va a responder igual en X que en Y que en Z. ¿Sale? A eso se refiere. Y finalmente, la anisotropía o los materiales anisotrópicos, nuestras cualidades otra vez como elasticidad, en este caso que es lo que nos interesa, van a variar otra vez según la dirección en la que sean analizadas, ¿sale? Entonces ahí vamos a tener eso en cuenta. Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre la ortotropía y la anisotropía? Cuando es un modelo material ortotrópico, asumimos que esas direcciones en las que son diferentes las propiedades de los materiales son direcciones ortogonales. Cuando hablamos de materiales anisotrópicos, las propiedades mecánicas no van a ser simétricas respecto a los planos o los ejes, o no necesariamente van a ser simétricas respecto a un plano o respecto a un eje. Ahí está donde radica la diferencia entre el modelo ortotrópico y el modelo anisotrópico. ¿Vale? Entonces, después tenemos para cargar modelos de materiales hiperelásticos, de plasticidad, el fenómeno de creep que yo ya les platicaba
en el primer video que tuvimos sobre esa deformación por temperatura. Entonces, desde ahí podemos establecer los modelos, aunque hay, si se dan cuenta, muchos modelos diferentes que podemos obedecer. Ahí habría que ver según la situación cuál nos corresponde. Tenemos modelos de vida, resistencia para análisis de fatiga, viscoelásticos, aleaciones con memoria de forma, algún modelo geomecánico que pues normalmente nosotros no nos meteremos, modelos de daño, criterios de fractura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es lo que tenemos en el toolbox. Después tenemos aquí 4 ventanas. La ventana de la esquina superior izquierda es una ventana que se llama o que le denomina siempre ahí nuestro ANSYS el outline. ¿Sale? Entonces en el outline lo que va a estar almacenado por ahí propiamente van a ser los materiales que están ahorita ya definidos para poderse usar en nuestro análisis actual. En este caso, decíamos, por default, simplemente va a ser siempre el acero estructural para los análisis lineales estáticos. Aquí puedo elegir de qué apariencia quiero que tenga, qué color quiero que tenga cuando aplico el material. Ven, aquí nos dan un grisecito ahí para el acero estructural. En la siguiente columna es un estado de supresión, entonces yo puedo suprimir el material. Es decir, el material va a estar ahí, cargado en el análisis, pero no va a estar disponible para para el estudio estático estructural que voy a empezar yo. Tal vez suena raro, pero dices, pues ¿para qué lo tienes si lo quieres eliminar? Tal vez, o lo quieres suprimir. Puedo yo cargar una gran cantidad de materiales. Por ejemplo, yo podría tener necesidad de hacer otro análisis aquí sobre el mismo modelo. Y para no cargar otra vez todos los materiales, vean, yo podría copiar la información. Ahorita lo demuestro mejor de otra manera. Fíjense. Voy aquí, puedo agregar aquí directamente un nuevo material. Para agregar un nuevo material desde aquí, tendría que yo darle un nombre. En este caso le voy a dar un nombre. Le voy a decir material de prueba o prueba 1. Ahí ya definí el material. Me pone un signo de interrogación pequeña aquí, lo cual implica que necesito definirle propiedades, que no hay propiedades suficientes o que hace falta información para poder ejecutar el tipo de análisis al que quiero asignar el material. Entonces voy a agregar yo, por ejemplo, la densidad. ¿Cómo hago? Tengo seleccionado mi material, le doy un doble clic izquierdo, ya se agregó el valor de densidad aquí, o más bien la propiedad de densidad, y ahorita voy a definir un valor. Y voy a cargar modelo isotrópico lineal elástico. Entonces aquí abajo tengo las propiedades del outline. Entonces en el material que yo estoy seleccionando, en este caso prueba 1, aquí veo las propiedades. Aquí ven en el acero estructural, también puedo ver las propiedades que tiene cargadas, como la densidad o el modelo isotrópico lineal también aquí. Muy bien. Entonces quiero definir mi densidad. Voy a decir, perdón, que es 5800 kilogramos por metro cúbico. Después el modelo isotrópico elástico, yo puedo definir ahí módulo Young, coeficiente de Poisson, el módulo cortante o el módulo de deformación volumétrico, el bulk modulus. Puedo definir estas propiedades con base en cualquier par. Es decir, módulo Young, coeficiente de Poisson, módulo cortante, coeficiente de Poisson, etc. ¿Vale? Lo más común es tener módulo de Young, coeficiente de Poisson, son los valores típicos que podemos encontrar en tablas. Yo voy a definir aquí, por ejemplo, un 0.27 y voy a definir, si se dan cuenta, mis unidades están en pascales. Voy a decir 70 gigapascales, ¿vale? Que podría ser 70 E a la 9. Y ya automáticamente me reconoce ahí los ceros con la notación científica. Y vean cómo cuando yo ya definí estas propiedades,
ya se quita el signo de interrogación aquí del material prueba 1. Eso quiere decir que ya efectivamente está completo, por decirlo de alguna manera, o tiene todas las características mínimas necesarias para poder servir para el análisis en cuestión. ¿Sale? Entonces, eso es algo importante cuando estén definiendo materiales de esta manera así directa. Hay que tener en cuenta que no aparezca ese signito ahí de interrogación, lo cual implicaría que todavía no tenemos todas nuestras características bien definidas, ¿vale? Entonces hay que definirlas de manera adecuada y eso es lo que me da la indicación de que ya está bien definido mi material para el análisis. Entonces, aquí puedo modificar el color, voy a dejar de esta forma y lo que les quería mostrar es esto. Tenemos aquí ya dos análisis, vean. Aquí solo tengo el acero estructural y aquí tengo mi material de prueba y mi otro acero estructural. Si yo tomo aquí, mantengo un clic izquierdo y arrastro, puedo copiar toda la información que estaba aquí en este módulo hacia el siguiente módulo de análisis. Oh, perdón, me equivoqué de clic. Entonces, ya que tengo eso, vamos a tener que esperar a que se abra el editor de geometría porque le di clic ahí al editor de geometría. Muy bien, déjenme cerrarlo. Ahí está. Entonces, si yo comparto la información de esta manera, el módulo B2 de datos de ingeniería o de materiales ya no es editable, solo es editable el original, el A2. Y si ven aquí me marca A2, B2. Entonces estoy editando los dos al mismo tiempo. Ahora, sin embargo, puedo hacer esto. Puedo seleccionar la línea que los une, suprimirla, darle OK. Y puedo editar aquí en B2. Y ven, ahora me quedan los dos materiales aquí. También me quedan los dos materiales acá. Y entonces, en este caso, a lo mejor ya copié toda esta información, pero este material no lo voy a utilizar para este análisis. Lo puedo suprimir para que no me genere problemas posteriormente. Esa es la idea de la supresión de materiales. Bueno, siguiendo en la edición de materiales, del lado derecho tenemos tablas de propiedades y en la esquina inferior derecha tenemos una gráfica de la tabla correspondiente a la tabla de propiedades. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, voy a mostrar la curva de vida o de resistencia contra ciclos de vida que se usaría en el caso de un análisis de fatiga. Y entonces vean, aquí tengo número de ciclos contra el esfuerzo alternante o el esfuerzo fluctuante. Y aquí tengo la gráfica. Entonces las características o las propiedades de materiales que se definen de manera tubular se visualizan de este lado. Ahora, el programa también tiene precargadas algunas bibliotecas de materiales. Estas las vamos a accesar aquí, donde dice Engineering Data Sources. Voy a dar clic ahí. Tengo estas librerías, entonces abre mi librería. Aquí abajo tengo el outline, que quiere decir en este caso qué materiales hay en la librería que yo acabo de seleccionar. Voy a seleccionar la librería de materiales generales. Y aquí, por ejemplo, quiero agregar una aleación de aluminio en mi análisis. Le doy clic aquí simplemente. Una aleación de cobre. Doy clic ahí. Cuando tengo el librito azul aquí, quiere decir que esos materiales están agregados a mi análisis actual. ¿Sale? Aquí podemos crear una nueva librería también. Es muy simple. Ponerle un nombre. Dar una dirección de guardado. Y puedo empezar a crear o agregar materiales. Entonces aquí materiales personalizados. Son materiales que vamos a usar continuamente
y que no están precargados en el software. Entonces, en lugar de irlos creando para cada proyecto, los puedo guardar en una librería o en una biblioteca personalizada y ya los puedo estar mandando a llamar cada que sea necesario. Entonces, eso es de manera general. Si yo cierro aquí otra vez mis librerías dando clic en el mismo botón, vean que ya tengo mi aleación de aluminio, tengo mi aleación de cobre, mi material de prueba, mi acero estructural. Tengo los 4 materiales listos para trabajar. Ahora voy a crear una geometría. Decíamos que vamos a usar Design Modeler, entonces voy a abrir el Design Modeler para que editemos ahí nuestra geometría. Bien, entonces vamos a trabajar una geometría simple para empezar. Igual me voy al menú de crear, usar primitivos. Voy a crear una caja como hicimos la última vez, que vaya de 0 a 0 hasta el punto 0.1, 0.1 y 1 metro. Doy clic en el botón de generar y ven, aquí está mi ajuste de zoom a pantalla. Tengo mi cuerpo que voy a utilizar para el análisis. Voy a cerrar. Ya que tengo mi geometría, voy a abrir mi modelo, clic derecho sobre modelo, editar para que se ejecute la aplicación de ANSYS Mechanical y podamos trabajar. Muy bien. Ya se abrió, ya está aquí. Está actualizando información. Muy bien, una vez que está actualizada la información, vemos nuestra pieza aquí. Lo primero a revisar en la geometría son sus propiedades. Entonces, siempre que seleccione yo aquí en el árbol de mi análisis, va a aparecer una ventana de detalles aquí abajo donde voy a ver y voy a editar determinados parámetros. Entonces, primero que tengo, bueno, es una definición de dónde viene mi geometría. Si ven, viene de mi carpeta de archivos temporales que les platicaba que siempre se genera al principio. Viene hecha desde Design Modeler, sus unidades están en metros. El elemento está controlado por el programa. Yo lo puedo modificar aquí manual. Ahí está. Puedo controlar por el programa eso que tiene. Ahorita más adelante iremos descubriendo. Si quiero desplegarlo con color del cuerpo, color del material, ven, aquí está el color que tenía asignado el material en librería. Después me define un bounding box. Un bounding box no es más que un cubo que en el que se puede abarcar o se puede tener toda la geometría que tengamos ahí, sin importar si son 1, 2, 50, 100 piezas. El bounding box en general de la geometría me define una cajita en la que caben todas las piezas, me define un volumen global, y que es importante en algún punto porque nos va a ayudar, o no nos ayuda, mejor dicho, con base en eso el software va a determinar algunos valores iniciales de los tamaños de los elementos finitos que vamos a nosotros poder estar utilizando de manera automatizada. Entonces, de ahí la importancia del bounding box. Tengo aquí ciertas propiedades generales que calcula, como volumen y masa, o un factor de escala que si estamos aplicando. Me va a dar ciertas estadísticas en cuanto al número de piezas o cuerpos que tenga aquí, nodos y elementos una vez que esté discretizado el dominio. Y bueno, algunas propiedades básicas avanzadas de geometría que platicaremos más adelante. Después dentro de geometría va a estar cada uno de los cuerpos o piezas
que tengamos ahí, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos eso, las características que tenemos aquí son propiedades gráficas. Yo puedo trabajar con transparencia. A veces es útil cuando tengo un ensamble con muchas piezas. En este caso voy a dejar la transparencia en 1. Puedo controlar el estatus de visibilidad. Y otra vez definir el color. Si va por el material o yo quiero personalizar el color. Después en definición vienen ya ahora sí cosas importantes, como lo siguiente. El comportamiento de rigidez de nuestras piezas. Por default va a aparecer flexible. Cuando aparece como flexible quiere decir que el cuerpo es deformable, así de fácil. Que las partículas, o viéndolo de una forma más simplista, los puntos, todos los puntos dentro de nuestro material, dentro de nuestra pieza, son capaces de moverse de manera discreta. Entonces, tengo un modelo rígido. Un modelo rígido implicará la definición clásica que conocemos nosotros de un cuerpo rígido, que implica que la distancia entre los puntos de un cuerpo se mantiene constante, es decir, no hay deformaciones. Entonces, cuando yo modelo un cuerpo como rígido, no importa qué carga yo le aplique, jamás va a haber desplazamientos ni deformaciones, y en consecuencia tampoco habrá esfuerzos. Esas son las implicaciones que tiene definir un cuerpo como rígido. Y en ese momento podríamos pensar, bueno, ¿qué sentido tiene definir un cuerpo como rígido si lo que yo quiero es precisamente hacer un análisis de esfuerzos? Bueno, ahorita con una sola pieza no tiene sentido. Cuando tengamos ya ensambles, cuando tengamos a lo mejor por ahí que modelar alguna relación de contacto y algunas otras cosas, será bastante importante ya porque, o bastante útil, porque me permite definir cuerpos de referencia. Piensen, por ejemplo, que queremos modelar, se me ocurre una bola de plastilina que cae al suelo y quiere ver cómo se va a deformar. Entonces, ahí puede ser útil la definición del modelo rígido para la pieza que define el piso. Yo la defino como rígida, y entonces de esa forma ya tendríamos un cuerpo que sirve como referencia para que la plastilina se impacte, pero que no me va a consumir tiempo de cálculo porque no voy a calcular nada sobre él, solo me va a servir como referencia para saber, este ya chocó, ¿qué le está pasando a este otro? Pero lo demás simplemente no me importaría qué le puede pasar al piso porque yo le estrellé un pedazo de plastilina, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones es cuando me conviene un modelo rígido. Hay un modelo que le llaman aquí de gasket. El gasket es como un modelo de junta. Piensen, por ejemplo, como en las juntas de un motor de combustión interna. Entonces, ahí las juntas que tenemos en un motorcito las podemos modelar así, porque son piezas que van a trabajar normalmente en un estado de alta compresión, que son bastante más delgadas que las piezas entre las que se va a encontrar. Entonces ese modelo nos ayuda bastante para hacer el trabajito y simplificarlo, ¿sale? Hacerlo computacionalmente más eficaz. Muy bien, entonces por default vamos a dejar el comportamiento como flexible. El sistema de coordenadas es el que está por default, que aparece aquí en la esquina inferior derecha. Y después tenemos las definiciones de material. Puedo asignar el material que yo quiera. Por default decíamos el estático estructural. Y aquí tengo mis otros materiales, como el cobre, por ejemplo. Asigno el cobre.
aquí me dice, ¿quieres que se tomen en consideración efectos no lineales del material en algún momento? Yo voy a decir que sí, lo voy a dejar que sí, es el default. Esos efectos no lineales son efectos que pudieran darse por grandes desplazamientos, por ejemplo, o efectos de deformaciones térmicas. Eso pues propiamente si hay una carga térmica que se define. De nuevo hay un bounding box, pero un bounding box que va por cuerpo, cada cuerpo, y las propiedades también se calculan de nuevo para cada cuerpo, en este caso coordenadas de centroide, momentos de inercia alrededor de cada eje principal, volumen y masa según el material que yo le esté definiendo y sus estadísticas, ¿vale? Entonces vean, como yo le cambié el material a cobre, cambia automáticamente el color. Aquí me lo muestra. Hay una aleación de cobre y me muestra el color. Perfecto. Aquí tengo de nuevo los materiales. Me permitiría cambiar la asignación del material. Vean aquí. Manualmente. Por si no se hizo antes. Pero bueno, realmente esto es un poco de redundancia nada más. Si yo doy clic aquí en alguno de mis materiales, me permitiría ver las propiedades de mis materiales, ¿vale? Esto, si están usando una versión un poquito más vieja, no se mostrará esto. Vienen las versiones más nuevas, si mal no recuerdo, 18, 19 en adelante. Entonces, ahí está. Si vamos a sistemas de coordenadas, está el sistema global. Aquí nos muestra dónde está el origen. Las direcciones principales, X, Y, Z. Eso es. Después, vamos ahora sí con nuestros parámetros de mallado. Vamos a trabajar nuestro mallado. Para nuestro malladito, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el estilo que queremos que despliegue? Ahorita vamos a dejar el parámetro de geometría. Hay algunos defaults. Aquí dice las preferencias físicas. Hay opción mecánica, mecánica no lineal, electromagnética, CFDX, dinámica computacional de fluidos, ya lo habíamos platicado. El análisis explícito de hidrodinámica. ¿Qué sucede con esto? Hay ciertos parámetros de tamaño, aquí estamos viendo los parámetros de escalamiento o de tamaño, tales como resolución, como transición, tamaño inicial. Hay algunas cuestiones avanzadas por aquí que veremos, o en los métodos de mallado, que cuando yo uso una preferencia física específica, se van a modificar automáticamente. Una preferencia física mecánica, por ejemplo, va a tender a ser más laxa en el ajuste de la malla, o refiriéndose propiamente a la uniformidad de los elementos, la uniformidad de los tamaños. Es decir, entonces, una preferencia física mecánica va a permitir un mayor crecimiento, una tasa de crecimiento más grande entre elementos contiguos. ¿A qué se refiere una tasa de crecimiento? Yo voy a tener un elemento finito cualquiera, que piensen, por ejemplo, que el tamaño promedio de sus aristas es de 5 milímetros. Entonces, todos los elementos contiguos no podrían crecer más allá de un factor de crecimiento, que por ejemplo, según el programa, algunos lo definen en porcentajes, otros con números entre 0 y 1, por ejemplo. Entonces yo podría decir, bueno, el factor de crecimiento que sea 0.2 o 20%. Eso quiere decir que si el lado de mi elemento finito es de 5 milímetros, del que yo estoy fijándome de inicio, en los elementos contiguos no podrían medir sus lados más de 6 milímetros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si uno de los elementos está restringido ya o ya está hecho y miden 5 milímetros sus lados, habíamos dicho que los elementos tienen que compartir lados completos. Eso quiere decir que los elementos contiguos ya también tienen un lado definido a 5 milímetros. Los que pueden crecer son sus otros dos lados. Si esos otros dos lados crecen demasiado,
Si se hacen de 20 milímetros, entonces voy a empezar a tener mucha distorsión en los elementos finitos, es decir, esos triángulos que buscamos o esos cuadrados que buscamos que sean realmente cuadrados o los triángulos que buscamos que sean triángulos equiláteros van a empezar a distorsionarse y van a aparecer triángulos isósceles, triángulos escalenos, los cuadrados van a empezar a aparecer paralelepípedos o rectángulos, yo qué sé, ¿vale? Y entonces eso es poco deseable porque, como ya habíamos platicado en clase, en el salón de clases, bueno, en el laboratorio antes, todo lo calculamos sobre esas geometrías ideales, sobre esos triángulos, sobre esos cuadrados. Entonces, esas geometrías ideales son sobre las que calculamos todas nuestras ecuaciones de elemento finito y hacemos la solución. Entonces no se genera una nueva función de forma para cada elemento, para que se ajuste bien a cada elemento, sino que lo único que hacemos es que mandamos a llamar esas funciones de forma, esas ecuaciones que ya definimos y las montamos sobre cada elemento finito. Entonces un elemento finito que está distorsionado nos va a meter problemas, muchos problemas ahí para la solución, ¿vale? Entonces por eso es que vamos a preferir o vamos a buscar en muchos casos que los elementos no crezcan demasiado abruptamente, elementos contiguos, ¿vale? La preferencia física de mecánica va a permitir que haya un mayor crecimiento entre elementos contiguos, por ejemplo, a diferencia si yo uso una definición de CFD, donde voy a preferir para términos de convergencia de mis resultados que la malla sea más uniforme, es decir, que no crezca tan rápidamente mi malla en elementos contiguos para mantener uniformidad, ¿sale? Entonces, por ahí vienen ciertas diferencias de ahí en las preferencias físicas. Nosotros ahorita básicamente vamos a usar lo que sería la preferencia mecánica, tal vez la mecánica no lineal y eventualmente la explícita, ¿vale? Entonces vamos a dejar ahí la preferencia mecánica. El orden del elemento, ¿se acuerdan que habíamos platicado de los órdenes de elementos finitos que dependía del número de nodos que tendrían? Entonces tengo elementos lineales o elementos cuadráticos, que es lo que me ofrece el ANSYS. Controlado por el programa, o yo puedo definir desde aquí si quiero que sean lineales, si quiero que sean cuadráticos. Voy a dejarlo controlado por el programa y después voy a analizar con mis resultados si me está dando un elemento lineal o un elemento cuadrático por default el programa. Puedo definir aquí un tamaño del elemento, que puedo meterlo manualmente, un tamaño esperado de elemento para que lo trabaje el software, o lo puedo dejar por default. Si lo dejo por default, entonces es donde entra lo que yo les decía, se va aquí a la pieza, identifica ahí el bounding box le va a decir cierta información al software, además conoce las longitudes de las aristas y con base en eso toma una decisión de cuál es el tamaño del elemento inicial que va a proporcionar. Después en las opciones de escalamiento tenemos si se va a usar escalamiento adaptativo, sí o no, la resolución que se va a utilizar para el escalamiento, que puede ir desde el 1 hasta el 7, desde el 0 hasta el 7 el default es 2. Las transiciones que se van a hacer, el tamaño semilla inicial si va a ser por ensamble o va a ser por pieza. En este caso se queda por ensamble. De todas maneras tenemos solo una pieza. Tenemos algunos parámetros de calidad, ahorita lo vamos a revisar. Ciertas propiedades avanzadas. Las propiedades avanzadas, perdón, van más en el sentido del número de núcleos que vamos a usar para el mallado paralelo. Si queremos que se haga un mallado superficial triangular como base o como queremos que se trabaje, ¿vale? Otra vez, si tienen versiones anteriores, estas opciones van a cambiar pues bastante por ahí,
pero no tengo otra versión instalada yo como para mostrarles, pero sí se van a modificar estas opciones. Nos permitió un poquito más de control en algunos parámetros en versiones anteriores, ¿va? Y ahorita entonces lo que voy a hacer es dar clic derecho aquí sobre la malla y decirle que genere mi malla de manera inicial. Va a aparecer una barra de estado, va a generar la malla y me va a mostrar en pantalla el resultado de ese proceso de mallado, que si vemos es bastante bueno. A simple vista nos está haciendo hexaedros que lucen perfectos a primera instancia, ¿sale? Aquí me voy a ir a las estadísticas entonces. Me está diciendo que tiene 80 elementos, que esos 80 elementos contienen, o no probablemente contienen, sino que la malla total tiene 621 nodos con 80 elementos. Ahí podríamos estar infiriendo, por ejemplo, que el orden que está usando del elemento automáticamente es un modelo cuadrático. Para cotejarlo voy a yo cambiarlo aquí a que sea lineal. Vean cómo se ponen líneas moradas aquí. Me dice esa malla es obsoleta porque cambiaste parámetros de mallado. Necesitas actualizar. Clic derecho. Puedo dar actualizar o generar malla. Debería dar lo mismo. Lucen igual los elementos. Lo que cambia, vean, es el número de nodos, que ahora es solo 189 por 80 elementos. Entonces, por default, voy a meter un mallado cuadrático cuando hablemos de una preferencia física mecánica. Y ahí está entonces nuestra malla inicial. Esto me gusta, esto es algo nuevo también que en versiones anteriores no estaba, que me muestra la malla según algún parámetro de calidad. Aquí está la calidad de mi malla, los parámetros de calidad. Yo le puedo pedir aquí una métrica de calidad de mi malla. En este caso yo voy a buscar la métrica de oblicuidad. En este caso. Entonces con mi métrica de oblicuidad ahí desplegada, vean como aquí abajo me muestra una grafiquita de barras, número de elementos contra el valor de oblicuidad. Y vean cómo están agrupadas. Aquí están agrupadas. Izquierda va a tender a ser mayor calidad, derecha va a tender a ser menor calidad. La calidad se va a evaluar en el caso de la oblicuidad con un valor que va a ir del 0 hasta el 1, donde el 0 es un elemento ideal. En este caso de los hexaedros, es un hexaedro, un cubo perfecto, ¿sale? Todos sus ángulos internos a 90 grados, por ejemplo, con todas sus aristas de misma longitud. Ese es el elemento ideal para nosotros en el caso del hexaedro. Ahora, en el caso de lo que yo mostraba aquí arriba, el estilo del display, voy a quitar aquí, no mostré ninguna, que automáticamente me da el factor de calidad de manera gráfica. Si se dieran cuenta, mejor calidad en los extremos, la peor calidad en esta zona. Aunque si somos observadores, en la oblicuidad, vean, el mínimo es de 1.3 por 10 a la menos 10, 1.3058 por 10 a la menos 10 es el máximo. Es decir, esta malla tiene una calidad muy buena. Y eso lo observamos fácilmente, igual a golpe de vista, pero aquí también las gráficas me sirven para eso. Entonces les explicaba yo que es necesario que revisemos la calidad de nuestras mallas siempre, porque nuestras mallas van a tener bastante incidencia en nuestros resultados. No recuerdo si lo llegamos a platicar, creo que sí en clase todavía, pero antes, bueno, digo, me lo refiero en clase antes de que cerraran la escuela, pero bueno, tener elementos regulares o uniformes es muy importante para evitar
generar errores. Entonces, o aumentar los errores en los resultados. Eso lo vamos a ir estudiando ahorita poco a poquito. Muy bien. Ahora pues, ya que tengo aquí estas cuestiones, voy a ver bien cómo se evalúa la oblicuidad. En este caso, entonces me voy a ir a mi ayuda, esquina superior derecha, me voy a la ayuda del ANSYS Mechanical. Se va a abrir una aplicacióncita para búsqueda de ayuda, bastante sencilla de usar. Aquí está. Entonces, habría que buscar dentro de nuestro ayuda, empezar a aprender a movernos en la ayuda. Vean, aquí van tipos de análisis, geometría, materiales, resultados, conexiones, problemas específicos. Acá el troubleshooting, que es muy importante, análisis de fractura y cada uno de los pedacitos que tenemos que ir haciendo o podemos ir trabajando. Entonces, aquí tenemos, vean, mallado y cuestiones de este tipo. ¿Vale? Podemos simplemente hacer una búsqueda por acá, o podemos venirnos para acá. Esta es la guía de usuario general de nuestro ANSYS Mechanical. Ya se había trabado un poquito esto. Muy bien. Entonces, puedo irme desde atrás al contenido y estar viendo toda mi información. Puedo irme al índice también si consideran más fácil de usarlo. Y aquí ya pueden a lo mejor buscar la palabra específica. Aquí, por ejemplo, me voy yo a la S para buscar nuestro parámetro de oblicuidad. Si es que aparece aquí, o si tengo que ir a buscar otra parte de la ayuda. Me pareciera que no está ahí. Si lo puedo buscar aquí, vamos a ver qué aparece. Aquí está, vean, en la guía de usuario de Mechanical, mallado. Ya me muestra ahí la ruta a través de la cual puedo accesar. Aquí está, mallado entonces. Objetos de referencia. Y aquí viene mallado, método, sizing, etcétera, etcétera. Controles. Aquí debería haber, por ejemplo, entonces, oblicuidad. Vean, ahí está. Le doy clic a oblicuidad. Y aquí me va a explicar qué pasa con ese mesh metric. Propiamente, controles globales de malla. Ven, aquí se ve también en el contenido, ¿no? Por índice, el grupo de calidad, las métricas de malla. Y entonces, ahí ya me dice, la oblicuidad es una de las calidades, una de las medidas de calidad de malla principales. Determina qué tan cerca está del ideal, de un equilateral o un equiangular, una cara o una celda, ¿sale? Entonces aquí está. El elemento ideal triangular sería un triángulo equilátero. Este es un elemento altamente oblicuo, ya un triángulo escaleno, por ejemplo, ahí. Y es un elemento altamente oblicuo que no es deseado. Igual vean, un elemento cuadrangular se convierte en uno como paralelepípedo. Entonces ahí ya es otra vez un elemento
que no deseamos y que entonces vamos a evitarlos de manera general. Ahorita vamos a ver cómo. Bien, la calidad. El valor de 1 es una celda o un elemento completamente degenerado. Un 0 es un elemento perfecto. Los rangos van de 0 a .25 para excelente, .25.5 para bueno, .5.75 para regular, malo de .75.9, .9 a 1, un elemento malo. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a esta definición de oblicuidad, un valor de 0 es perfecto, un 1 es lo peor que podemos tener. ¿Vale? Ahora, elementos altamente oblicuos son inaceptables porque las ecuaciones que vamos a resolver, lo que les decíamos, todas las ecuaciones de elemento finito que vamos a estar resolviendo, se asumen o se resuelven asumiendo que los elementos son, pues, ideales. ¿Sale? Ahí tenemos esa razón. Y hay dos métodos para medir la oblicuidad, basado en volumen equilateral o en una desviación de los ángulos normalizados. Y aquí nos dice cómo lo evalúa, básicamente. ¿Sale? Ahora es importante leer esta parte que tenemos aquí. Mallas de buena calidad tienen valores de oblicuidad de aproximadamente 0.1 para 2D y 0.4 para 3D. Entonces la tabla de arriba nos sirve como guía. Entonces deberíamos buscar que nuestro valor de oblicuidad esté aquí, cuando más para 3D, aquí para 2D, en parámetro global de malla. En 2D las celdas o nuestros elementos finitos deben tener valores de buenos a excelentes. ¿Sale? Eso quiere decir que deben estar no más de 0.5, entre 0 y 0.5. ¿Sale? La presencia de algunas celdas regulares nos va a indicar que no estamos ahí haciendo un buen refinamiento o un buen mallado de la frontera, entonces habría que perfeccionar eso para obtener una mejor calidad de malla. Entonces, en 2D, aquí nos da un tip claro. Debemos mejorar la malla de la frontera tanto como sea posible porque la calidad de la malla de frontera no puede ser, la calidad global no puede ser mayor que la calidad de la malla de la frontera. ¿Sale? Eso es básicamente lo que nos dice. Ahora, en 3D la mayoría de nuestros elementos deben estar de entre 0 y 0.5 de valor. Pero podemos tener un pequeño porcentaje que va a estar, o siempre normalmente vamos a tener un pequeño porcentaje que va a estar en valor regular y usualmente va a haber algunas celdas que tengan mala calidad. ¿Vale? Entonces ahora ya sabemos eso, que es lo que tenemos que estar buscando en cuestiones de oblicuidad. ¿Sale? Para que lo tengan bien en cuenta para futuros análisis, que no se les olvide. Muy bien, entonces una vez que hemos leído eso, tenemos clara esa parte, podemos continuar un poquito. Muy bien, entonces la calidad de mi malla es buena aquí, los elementos son perfectos. Siguiente ejemplo será una calidad de malla no tan buena. Ahora, condiciones de frontera. Decíamos, siempre las voy a aplicar aquí sobre la carpeta que lleva el nombre de mi análisis. Estática estructural en este caso. Puede ser un clic derecho, insertar, o aquí tengo esta barra de herramientas de las condiciones de frontera, donde yo puedo meter cargas, donde puedo meter soportes. Condiciones naturales básicamente aquí en color verde, esenciales en color azul. ¿Sale? Entonces voy a meter inicio, insertar, una fuerza. Voy a definirlo a nivel geométrico por esta cara. Aplico el vector de carga, 15.000 newtons. Automáticamente, cuando yo defino mi fuerza como vector, como aquí lo dice, va a ser en dirección o va a tener dirección normal. ¿Sale? Automáticamente va a tener dirección normal a la cara seleccionada. Entonces, una vez hecho eso, selecciono, voy a insertar ahora un fixed support, un soporte fijo, que es una condición esencial.
que lo que hace es que define todos los desplazamientos de los nodos que caigan en esa cara, los define igual a 0. ¿Sale? Es un empotramiento propiamente lo que estamos haciendo ahí. Una vez definidas las condiciones de frontera, podemos nosotros hacer la solución. ¿Cómo lo hago? Simplemente doy clic aquí en el botón de solucionar. Una vez que acaba de solucionar, pues ya tengo palomitas verdes en todo esto. Recuerden ahí, esas palomitas son las que me indican todo, cómo va el trabajo. Ya que tengo esto, voy a insertar un resultado. Están agrupados por desplazamientos. Importante aquí el deformation se refiere a desplazamientos. Strain a las deformaciones, stress a los esfuerzos ya propiamente. Entonces voy a buscar yo esfuerzos. Esfuerzo equivalente de von Mises. Clic derecho, evaluar resultado. Y entonces ahí tengo mis resultados. Voy a hacer esto para abajo un poquito. Vean cómo me pareciera que aquí hay un valor máximo en esta zona. ¿Se dan cuenta? Que aquí en las esquinas que se acercan al punto fijo y en el resto del cuerpo es uniforme. Nuestra teoría que conocemos de la resistencia de los materiales nos haría pensar a nosotros, o nos hace pensar a nosotros, que el resultado es propiamente uniforme, ¿no? Que debería ser uniforme sobre todo el cuerpo. Y aquí tenemos algo curioso que no es uniforme sobre todo el cuerpo. Hacia la base tenemos resultados diferentes. Me voy a venir aquí a manipular un zoom con ventana. Tengo zonas donde claramente el resultado no es igual o no es uniforme como yo lo esperaría inicialmente. Claro, esto es natural del proceso de solución con los elementos finitos. Y este es el tipo de efectos que puede traer un mal mallado, una mala calidad de malla también nos puede hacernos enfrentar a este tipo de problemas. Entonces ahí hay que tenerlo bastante en cuenta. En estos problemas fáciles o que son clásicos nos damos cuenta rápidamente que yo esperaría que aquí la distribución sea uniforme, pero ya en un problema más complejo con una geometría más complicadona ya no nos vamos a dar cuenta tan fácilmente. Entonces ahí sí es importante que lo tengamos en cuenta. Y de ahí que vamos a estar revisando insistentemente calidades de malla, distribuciones de elementos finitos cerca de las zonas clásicas de concentración de esfuerzos, ¿vale? Entonces aquí vean, sin embargo, mis valores 1.6 por 10 a las 6 pascales. Yo puedo hacer una verificación aquí con este elemento de prueba del valor directamente. Aquí vean, me va dando el valor del elemento o del resultado en esa zona del elemento propiamente. Aquí lo que tengo claramente es que hay un efecto uniforme. Esto se debe a que mi malla es uniforme, es decir, vean cómo está dividida en rebanaditas muy bien definidas. Si no estuviera definida así mi malla con esas rebanaditas uniformes, seguramente que mis resultados no se van a ver igual. Vamos a intentar demostrarlo. Voy a cambiar mi malla. Voy a generar yo un método de mallado. Ese método de mallado lo voy a aplicar yo a nivel geométrico, vean, sobre todo el cuerpo, lo voy a aplicar y le voy a decir que, perdón, aquí en el método, en lugar del automático, que malle con tetraedros. Si yo le digo que malle con tetraedros y actualizo mi malla, vean cómo está diferente ahora, ¿sale? Entonces, si yo soluciono sobre esta malla, vean cómo cambiaron mis resultados. Déjenme ajustarlo. Se dan cuenta cómo cambia la distribución en la zona de abajo.
pedir que me muestre el máximo. El máximo me dice otra vez que es 1.6 por 10 a la 6, pero no está aquí visiblemente, ¿vale? Tal vez sea de manera interna. Paso mi prueba, dice que sí están por aquí los esfuerzos máximos, ¿vale? Entonces, pero vean como mismo problema, mismas condiciones de frontera, misma geometría, solo cambié la malla y cambia la distribución de resultados. Y si se dan cuenta otra vez, es por el ajuste que tenemos de elementos finitos aquí que se ve diferente esto, ¿va? Voy a intentar hacer otro cambio más aquí en mi malla. Están elementos cuadráticos. Voy a decirle que sean elementos lineales. Si le doy clic aquí directo a resolver, me hace el remallado como primer paso y después ya hace la solución. Ok, y acabó. Y ven como otra vez ahora el resultado es diferente con elemento lineal. Vean cómo el degradado es diferente aquí a aquel resultado que yo tenía con elementos cuadráticos. Y entonces ahora fíjense, toda la diferencia nada más es por el orden de los elementos finitos. Por eso es importante que nos estemos fijando en nuestras mallitas. Vean cómo los resultados de los esfuerzos sí se van modificando, van cambiando de manera dinámica. Entonces, ahí es muy importante que tengamos esas consideraciones muy claras y que ya nos estemos dando cuenta de la incidencia que tiene el mallado sobre nuestros resultados. Otra vez, en este problema que es simple, que es clásico, puede que no tenga variaciones tan grandes, va a ser 1.5 a 1.64 a 1.5 por 10 a la 6 pascales. Pudiera considerar o pudiera parecer que no es mucho, pero va a haber situaciones de diseño, situaciones de análisis donde se dispare un poquito más, donde empieza a tener ya diferencias de un 10, 15, tal vez hasta un 20% o incluso más, simplemente por el mallado que estoy eligiendo. Y entonces eso va a afectar directamente a mis decisiones de diseño, por eso es otra vez muy importante que estemos observando los parámetros de nuestra malla. Si ven aquí la calidad de la malla ya no es esa que tenía yo con los cuadrados, con los hexaedros, ¿vale? Perdón, ahí está. Entonces, aquí sí ya tengo valores que llegan a pegar al punto 85, sí es una calidad de malla bastante maleta. Entonces, el promedio, si bien se acerca a lo que buscábamos, que decíamos debería ser un punto 4 para oblicuidad, en caso ideal, estamos todavía lejos. Y vean, esta es una buena propiedad que aquí me muestra en qué zonas tengo los elementos de peor calidad. Como simplemente cuando estoy visualizando mi métrica de calidad de malla, puedo seleccionar cada barrita, puedo ver en qué zonas tengo los peores acomodos de elementos, los peores tetraedros en este caso. ¿Vieron? Aquí por ejemplo, por acá, estos son los de peor calidad. Entonces, aquí como yo estoy viendo claramente que mi calidad promedio de la malla está lejos, que tengo elementos de baja calidad que no son deseables, entonces yo puedo optar por hacer una modificación. Pero mejor aquí en la resolución, en lugar de 2, le voy a pedir un 3. Voy a generar otra vez mi malla. Y vean, la resolución lo que hace básicamente es jugar con el tamaño del elemento. Me lleva a tener elementos finitos más pequeños. Eso ya afectó la calidad de mi malla. Ya el promedio está en punto 32. Sigo teniendo elementos de baja calidad. Los que no serían aceptables serían sobre todo estos, arriba de punto 75. Pero vean, simplemente así. Voy a volver a resolver. Y entonces, ya que tengo eso, tengo una mejor malla. Y ven cómo cambian mis resultados. Otra vez esto es con elementos lineales. 1.52 se movió el máximo, la distribución.
hay que observarla también cómo se modifica aquí en esta zona. Si yo otra vez opto por elementos cuadráticos en lugar de elementos lineales y resuelvo, vean cómo con los elementos cuadráticos obtengo cosas diferentes y estas concentraciones aquí en la base, pero máximos que se disparan, vean, a 1.7 en la zona cerca de las condiciones de frontera. Eso es algo también que deben tener muy en cuenta. Cerca de las zonas de aplicación de las condiciones de frontera podemos tener algunas concentraciones de esfuerzo, vamos a decirlo así, como apócrifas, como en esta zona, que no están dadas por la geometría, sino más bien por la malla y la aplicación de condiciones de frontera. Entonces debemos tener mucho cuidado con esas cosas, tenerlas siempre muy en cuenta, porque nos pueden meter en algún problema eventualmente si no tenemos claro este tipo de cosas. Entonces un resultado así, con esta distribución que viene para acá, yo se lo puedo atribuir directamente a que ahí estoy cerca de una zona de aplicación de condición de frontera en este caso, ¿sale? No quiere decir que no lo vaya a estudiar, que lo vaya a descartar así directamente solo por eso, pero ya sé que tengo ciertas reservas ahí por esa cuestión. Entonces, vamos a continuar con esto. Importante también que no solo observemos los esfuerzos, sino también las deformaciones y los desplazamientos. Y con esto vamos a estar terminando. Evalúo todos los resultados. Mi resultado de deformación debería ser muy parecido a mi resultado de esfuerzo, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el modelo es lineal elástico. Y recuerden ahí la relación esfuerzo-deformación simplemente tiene una constante de proporcionalidad, que es el módulo de Young. Y ahí se nota claramente. Y aquí los desplazamientos. Vean cómo tiene un comportamiento bien diferente. Siempre es bueno, si bien yo sé que los resultados de esfuerzo son muy importantes normalmente para la toma de decisiones en diseño, sí es muy bueno que no perdamos de vista el gráfico de desplazamientos, porque es muy importante y lo vamos a ir viendo conforme sigamos avanzando. Entonces aquí vamos a terminar por hoy, o por este video propiamente, esta parte de los análisis en ANSYS. Este será nuestra primera experiencia ya completa, o fue nuestra primera experiencia ya completa de análisis. Que tuvimos acá. ¿Qué cosas queremos rescatar de aquí? Bueno, vimos cómo establecer ahí edición de materiales de manera rápida, general, bastante sencilla. Ya nos entramos un poquito más aquí a lo que es mallado. Importante la calidad de mallado, que ya estamos viendo la relevancia que puede tomar en nuestros análisis. Y es muy importante que jamás se pierda de vista cómo el tipo de mallado que yo elija tiene incidencia sobre mis resultados. No solo el grado del elemento, sino también el tamaño y también el tipo de elemento finito. Entonces, esas cuestiones nunca hay que pasarlas por alto. Yo sé que a lo mejor hasta este punto, en los pocos análisis que hayan hecho hasta este momento con elementos finitos, normalmente lo que hacen es un mallado por default, resultados, y eso es lo que reporto, o de ahí tomo decisiones. Vean cómo no es tan inmediato cuando ya hacemos un análisis más profundo. Entonces eso es lo que deben tener muy en cuenta, compañeros. Ahondaremos en siguiente sesión un poquito más en revisión de resultados. Ahorita me centré mucho en que vieran distribución de esfuerzos, pero como mencionaba ahorita hacia el final, las deformaciones son muy importantes también, vamos a tener que estarlas revisando. Entonces, con esto vamos a dar
por terminado este video, la sesión número 3 en video. Guarden su proyecto. Voy a cerrar yo primero mi ANSYS Mechanical. Voy a guardar mi proyecto aquí en mi carpeta de la materia de este semestre. Vale, entonces le voy a llamar video 3. Ustedes lo pueden guardar como ustedes gusten. Estoy almacenando todo. Y bueno, eso sería todo por esta sesión. Estén atentos para la siguiente sesión, compañeros. Hasta luego.